Gracias, señora senadora Angélica Araujo. Bueno, tocará mi turno, dado que han sido la mayor parte comentarios. Aprovecho de una vez, señor director. Le quiero decir que la serie de estas preguntas son las que nos han llegado a la Comisión de Seguridad Social vía el Internet, vía las redes. También son cuestionamientos que se hacen directamente por escrito a la Comisión de Seguridad Social, así como visitas y vía telefónica. Entonces, iniciamos con el tercer informe de gobierno, que señala que de un total de 697 dependencias y entidades, solo el 62.6% se encuentran registradas en el sistema electrónico de recaudación de ingresos, de cuotas y aportaciones. Director, resulta preocupante que el ISSSTE, con más de 4 décadas de vida institucional, gracias a don Adolfo López Mateos, que de hecho, cuando yo nací, él era el presidente de la República, uno de los grandes presidentes que ha tenido este país, ¿sí? Entonces, 4 décadas de vida institucional, se dice poco, a la fecha se encuentra tan rezagado en materia de registro electrónico de sus ingresos, considerando que se trata de dependencias y entidades públicas sobre las que en teoría se debería tener mayor control y fiscalización. Permítame preguntarle, ¿cuáles son las causas que han localizado para que el registro electrónico no se encuentre al 100%? En su caso, ¿a cuánto ascienden los adeudos al instituto por cuotas y aportaciones? Por ejemplo, ¿les debe Hacienda? ¿La propia Secretaría de Hacienda debe al ISSSTE? ¿Le debe el Senado de la República, la Cámara de Diputados? O sea, estas instituciones están obligadas a dar sus participaciones en tiempo y forma. ¿Cuánto debe el DF? ¿Cuánto debe el DF? En el tema, que no es menor, porque para que el instituto cumpla con sus oportunidades, las prestaciones y servicios que tiene encomendados con sus casi 13 millones de derechohabientes, es indispensable que las dependencias y entidades obligadas cumplan en tiempo y forma con el entero de las cuotas y aportaciones que establece la ley. De acuerdo con el informe, para garantizar su programa de otorgamiento en Foviste y Vivienda de créditos, recurrió a la emisión de bonos como fuente alternativa de financiamiento, concretamente 3 emisiones por 21.137 millones de pesos. Director, ¿cuál es la situación financiera del Fondo de la Vivienda que se ha tenido que recurrir a la emisión de bonos por otorgar créditos? El informe revela la importancia de los fondos públicos de vivienda como Infonavit, Foviste, Fonapo, Sociedad Hipotecaria Federal y la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, lo que conjuntamente financiaron el 89.3% del total de créditos y subsidios, mientras que el 10.7% restante estuvo a cargo de entidades financieras. Director, el costo financiero de los créditos de Foviste sigue comparando favorablemente con el costo financiero de los créditos hipotecarios de la banca comercial. ¿Sigue siendo más barato para los trabajadores contratar con Foviste? En medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, director, de la aplicación de medidas de austeridad y disciplina que hace referencia el tercer informe de gobierno, en el caso del ISSSTE, ¿a cuánto ascienden los ahorros y, en su caso, a qué áreas u obras fueron canalizados los gastos de inversión derivados de estos ahorros? En esa misma línea, ¿a qué rubros han canalizado los ahorros obtenidos por el Instituto durante esta administración de la compra consolidada de medicamentos por 2.673 millones de pesos? Respecto a tiendas y farmacias, con la entrada en vigor de la nueva ley del ISSSTE en abril del 2007, se ofreció que no se eliminaban los 21 seguros, servicios y prestaciones que establecía la ley anterior. Sin embargo, al parecer, este ofrecimiento está en riesgo, señor director. Por una parte, en el informe se afirma que, cito,
con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la correcta aplicación de diversas acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Intersecretarial del Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, trabajará con el ISSSTE para lograr el saneamiento financiero de las tiendas y farmacias del SuperISSSTE, las unidades operativas del Turiste. Cierro cita. Por otra parte, en el mes de agosto, el encargado del despacho de la Dirección General del ISSSTE, Luis Antonio Godín Herrera, anunció que de las 200 tiendas de autoservicio SuperISSSTE que existían en el país, solo permanecerán abiertas alrededor de 70. El motivo de esta decisión, se informó, es la pérdida operativa que ocasionan de casi 2.000 millones de pesos. Director, al respecto, ¿qué nos puede informar y comentar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los descuentos aplicados a los pensionados y jubilados en las tiendas del 10% y farmacias del 5% del SuperISSSTE? Este tema es muy sensible. De acuerdo con el informe, se generaron descuentos a pensionados y jubilados por 25.5 millones de pesos. Respecto a los servicios médicos, en el 2007 se reformó de manera integral el sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Se aseguró que esta reforma permitió la transformación del instituto para superar el déficit la difícil situación que atravesaba y aseguró el cumplimiento de los objetivos fijados desde su fundación, otorgar una protección integral a los servidores públicos y sus familias. Pero, director, ¿cómo se puede sostener esto en materia de servicios médicos? Ya que, de acuerdo con información del ISSSTE, tenemos indicadores tan representativos que indican que las cosas no han mejorado. Por el contrario, habrían empeorado. Por ejemplo, el índice de camas sensables por cada 1.000 derechohabientes había decrecido entre 2011 y 2014 del 0.66 al 0.54. Y el número de médicos, incluyendo residentes, internos y pasantes, por cada 1.000 asegurados en el mismo periodo, habría pasado de 1.64 a 1.63. Respecto a la subrogación de servicios y contratos APP, que ya se ha platicado aquí, se ha mencionado, valdría la pena recalcarlo y reafirmarlo. Por eso, usted tiene conocimiento de que en últimas fechas existe una gran incertidumbre social por opiniones que advierten que el ISSSTE está recurriendo de manera creciente a mecanismos que transfieren áreas y servicios a particulares, como los contratos de subrogación de servicios y los esquemas de asociaciones público-privadas. Señor director, ¿podría informarnos a la fecha qué áreas y servicios del ISSSTE se encuentran bajo contratos de subrogación? ¿A cuánto asciende dichos contratos? Y en su caso, ¿existen estudios sobre el impacto en la oportunidad, calidad y calidez de estos contratos a particulares sobre los servicios a los derechohabientes del instituto? Se informa que el ISSSTE promueve esquemas de financiamiento público-privados, como el contrato de asociación público-privada por 25 años para la sustitución del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar en el Distrito Federal, y el contrato por 27 años para la construcción de una clínica hospital en Mérida, Yucatán. En ambos casos se informa que estarán a cargo de los particulares ganadores de los contratos, desde el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento, suministro de consumibles y desechables para los servicios médicos, hasta la operación de estos hospitales. Eso sí, se resalta que la atención médica será provista y será responsabilidad del ISSSTE. Señor director, si usted conoce experiencias, ¿podría compartirnos cómo funcionarán estos contratos en el ISSSTE, en los que, por una parte, los particulares serán dueños y administradores de los hospitales durante la vigencia del contrato,
y por otra, los trabajadores serán del sector público, donde los primeros actúan bajo las reglas del lucro y los segundos sin fines de lucro, bajo el principio de no discriminación, y están sujetos a las leyes de derechos públicos y las condiciones generales de trabajo pactadas en las autoridades públicas y no con los particulares dueños de los hospitales. Respecto a pensionistas, finalmente, un tema que ha generado inquietud e incertidumbre crecientes entre miles de trabajadores al servicio del Estado es la propuesta del Ejecutivo Federal de desaparecer pensionistas de la estructura orgánica del ISSSTE. Hasta ahora, la única administradora pública dentro de la industria de las Afores. Sabemos que la propuesta del Ejecutivo Federal se está analizando y discutiendo en la Cámara de Diputados. Aquí en el Senado, en la Comisión de Seguridad Social, estamos atentos a esa discusión y a la minuta que, en su caso, nos remita la colegisladora. Desde mi punto de vista, sostengo que en beneficio de millones de trabajadores mexicanos es fundamental que esta reforma garantice lo siguiente. 1. Que efectivamente se creará una Afore estatal pública, sin participación de particulares en su capital social, tal que garantice su naturaleza sin fines de lucro. 2. Que la nueva Afore estatal, por la administración e inversión de los recursos de las cuentas individuales, cobre en todo tiempo la comisión más baja de la industria. 3. Que la nueva Afore estatal reinvierta la totalidad de sus remanentes de operación en las cuentas individuales de los trabajadores que administre, favoreciendo a los trabajadores de menor ingreso una vez satisfechos sus costos de administración e inversión, tal como lo ha venido haciendo Pensioniste desde 2008, y que la nueva Afore estatal, como hasta ahora corresponde a Pensioniste, continúe administrando de forma exclusiva las cuentas individuales del seguro de retiro creado en 1992, conocido como el SAR ISSSTE 92, de los trabajadores adscritos al esquema de pensiones que establece el artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE, publicado el 31 de marzo del 2007. Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias. Señor director, tiene usted la palabra.